Ya. Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase. El día de hoy vamos a hacer la sesión número 10, que es acerca de infecciones intracelulares. Ya, es una clase un poquito larga, pero sobre todo es manejar algunos conceptos y quedarnos con algunas características clínicas específicas de los patógenos que vamos a ver durante la clase, ¿no? Entonces, antes de todo, primero vamos a ver como siempre, la introducción, una pequeña introducción a la clase de acá que se les dan, ¿no? En la teoría, es acerca sobre primero qué significan, ¿no? Las infecciones intra y extrahospitalarias van a ser consideradas como enfermedades causadas por la presencia, el crecimiento o la multiplicación de algún patógeno intra o extracelular y que luego produce también invasión a los tejidos, puede invadir fluidos, puede invadir cavidades en el organismo, ¿no? Entonces, como tal, se define como la presencia, el crecimiento y la multiplicación de un patógeno intra o extracelular, que es lo que vamos a ver. Van a desencadenar, por lo tanto, una respuesta inflamatoria, que es la que produce el cuadro clínico característico que puede tener cada patógeno, o sea, parásito, bacteria, virus. Eh, Eso se debe a la respuesta inflamatoria que es producida por ese patógeno. Y como tal, en la infección tisular se define como una interacción que ocurre entre estos tres componentes. O sea, la infección tisular es por la interacción de estos tres. El agente patógeno, que como les mencioné, una bacteria, un virus, un parásito, junto con sus factores de virulencia, que vamos a conocer después, que son como las armas o las características propias que tiene cada agente para poder atacar a nuestro organismo. Y luego el huésped, ¿no? Que es la respuesta que nosotros vamos a proporcionar, la respuesta inmune, y las condiciones ambientales, que ya tienen que ver con condiciones de temperatura, humedad, concentración del oxígeno, en las que ciertos patógenos pueden ser más infecciosos o en algunos puede favorecer su infección o en otros puede más bien disminuir su supervivencia, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a a lo que es la infección tisular. Para la clasificación que van a tener las infecciones, pueden en realidad clasificarse dependiendo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del tiempo, hablamos de infecciones agudas, subagudas o crónicas, ¿ya? Que esto ya es desde otro punto de vista. Lo que vamos a ver hoy específicamente es la clasificación según agente etiológico, porque vamos a ver bacterias, virus y parásitos. También hay otra clasificación que es según el cuadro clínico, si hablamos de síndrome, que es un conjunto de signos y síntomas, o hablamos de una enfermedad, ¿no? Síndrome o una enfermedad. Y también según los factores inherentes al huésped o a su entorno, o sea, la relación con el estado inmunológico del huésped, con la edad, el sexo del paciente, o sea, qué infecciones pueden ser más frecuentes según edad, según el sexo del paciente o según estado inmunológico, ¿no? Como por ejemplo en pacientes que están inmunosuprimidos, hay ciertas infecciones más frecuentes o parásitos o eh, bacterias o patógenos oportunistas que aprovechan que las personas están inmunosuprimidas, que puede ser por ejemplo en el cáncer o que estén llevando un tratamiento con inmunosupresores como los corticoides. Hay ciertas bacterias, parásitos o virus que se han denominado oportunistas y que también lo podemos ver desde este punto de vista. Bueno, eso es en cuanto a la clasificación y luego tenemos también la división si es que habláramos de infecciones exógenas o infecciones endógenas. Cuando hablamos de infecciones exógenas nos referimos a aquellas que se producen en zonas de pobreza, o sea, tienen que ver más con la deficiencia en lo que es la condición de salubridad que hay en estas zonas y por lo tanto o lo que se va a dar es la contaminación directa, pero se da en las zonas de pobreza. Y las vías de transmisión más frecuentes en este tipo de infecciones van a ser, por ejemplo, la fecal oral, ¿no? Porque tiene que ver con la salubridad del agua, los alimentos, por la vía aérea también, con las secreciones respiratorias, ¿no? La inoculación transcutánea también es una infección exógena por mordeduras, por ejemplo, la transmisión parenteral, que es a partir de también material contaminado por la vía sexual, y también está incluida la transmisión por artrópodos o por insectos y vectores. Ese es en el caso de las infecciones exógenas, y luego vamos a tener a las infecciones endógenas que ya ocurren en países desarrollados, porque acá son específicamente los microorganismos los que van a normalmente que están perteneciendo a la microflora, ¿no? del cuerpo, empiezan a colonizar cuando se altera el equilibrio
en cuanto a lo que es, bueno, salud, enfermedad. Entonces, como les comentaba, hay ciertos estados en los que uno se vuelve más débil o el sistema inmune es más débil y estos patógenos, en este caso infecciones endógenas, son las que van a atacar en esos momentos. Entonces, las exógenas son las más conocidas, ¿no? Porque son lo que tiene que ver con muchos factores en lo que es salud pública, ¿no? Zonas de pobreza o las condiciones de salubridad. En cambio, las endógenas sí las vamos a encontrar en países desarrollados cuando, como dice acá, la microflora normal se altera y comentamos, ¿no? De estos patógenos oportunistas. Entonces, la flora endógena normalmente está en el tracto gastrointestinal, está en el aparato respiratorio, en la piel y también en el tracto genital. Y suele mantener relación de comensalismo o simbiosis en el huésped, porque tanto el patógeno como nosotros nos beneficiamos de su presencia, ¿no? Eso es lo normal, pero es que las infecciones de este tipo, como les comentaba, son cuando se altera el equilibrio de esta simbiosis que normalmente se debería preservar y se produce la infección. ¿Ya? Bueno, esta es en la primera parte. Entonces vamos a ver cuáles son los agentes patógenos. En realidad solo vamos a hablar de virus, bacterias, también algunos hongos y algunos parásitos, pero también en su teoría agregan otros agentes importantes relacionados también a enfermedades infecciosas, ¿no? Primero vamos a tener los priones. Los priones van a ser los agentes o las estructuras más sencillas, en realidad, de los que vamos a ver, son estructuras acelulares que no tienen ácidos nucleicos, y son también dentro de su estructura, lo más importante que lo conforma es su proteína, la proteína priónica. En el huésped, específicamente, van a generar una isoforma resistente a proteinasas que hace que sus proteínas puedan seguir preservándose, ¿no? Y no sean degradadas. Y las enfermedades con las que se han relacionado son las encefalopatías espongiformes transmisibles. Ese es en el caso de los priones que no es muy preguntado, pero de todas formas, ¿no? Luego también tenemos los bacteriófagos, los plásmidos y los transposones, que estos tres son elementos genéticos que pertenecen a las bacterias, ¿ya? Son elementos genéticos de las bacterias y que van a favorecer incluso su capacidad de virulencia. Ahora, podemos encontrar dentro de estos, pueden ser toxinas, pueden ser enzimas que le dan mayor capacidad de resistencia o mayor fortaleza para poder atacar al organismo, pueden ser adhesinas. Y también están las clamidias, las riquecias y los micoplasmas. Ya, estos de aquí son parásitos intracelulares, sobre todo las clamidias. Bueno, las clamidias y las riquecias son los parásitos intracelulares. Bueno, tienen una división característica, se dividen por fisión binaria y también carecen de algunas estructuras. Por ejemplo, los micoplasmas no tienen pared celular, o también algunos no tienen capacidades metabólicas. En realidad no son organismos tan especializados, ¿no? No tienen ni capacidades metabólicas o ciertas estructuras que otros patógenos sí tienen. Bueno, eso es sobre estos tres. Luego están los más importantes ya acá abajo. Está primero los virus. Los virus son considerados organismos intracelulares y que están constituidos por ácidos nucleicos, ¿no? Esta característica es importante, los ácidos nucleicos, y además algunos están recubiertos por un revestimiento de tipo proteico, que es la cápside, y también su membrana, en algunos, ¿no? Algunos tienen membrana, otros no, esa ya es división de virus. Ahora, la clasificación que se ha dado en los virus es que pueden dividirse según el ácido nucleico, como les comentaba, puede ser ADN o ARN, según la forma de su cápside, hay cápside icosaédrica, helicoidal, según la cubierta, si es que tiene o no la cubierta lipídica, si es que hay un cambio en su modo de replicación, el tropismo por ciertos órganos, ¿no? Por ejemplo, el virus de la hepatitis, ¿no? Es hepatotrópico, y también el tipo de enfermedad que produce. Bueno, y la parte de su material genético es importante porque necesitan esta información genética para poder replicarse dentro de nuestro núcleo. Los virus, además de ser organismos con este material genético, necesitan de nuestra maquinaria en la parte nuclear para poder replicarse. Eso es algo importante de los virus. Los virus son dependientes de nuestra maquinaria nuclear. Bueno, también está que pueden generar, ¿no? Infecciones de tipo transitorias, crónicas,
infecciones latentes o también hay algunos asociados a tumores, como ya seguro lo habrán visto en su clase de neoplasias, y que ya hemos tenido también la asesoría, ¿no? Y como les comentaba, la replicación es dependiente del huésped, porque necesitan de nuestro núcleo para empezar a generar los viriones y poder replicarse, ¿no? Ahora, con respecto a las bacterias, estos microorganismos son procariotas y van a carecer de membrana nuclear, pero sí contienen también material genético, ADN, ARN, ¿no? Pueden estar acá cubiertas con una pared celular, una membrana celular y también algunos pueden tener proyecciones de membrana, ¿no? Como bracitos. Y bueno, lo más importante acá es que su clasificación, por ejemplo, es en base al gram positivo, gram negativo. Por ejemplo, los gram positivos son aquellos considerados que tienen una pared celular, se basan en la pared celular de peptidoglicano, ¿no? En el caso del gram positivo es una pared celular gruesa que retiene el colorante violeta, ¿no? Esta es la coloración gram. Y en el gram negativo es una pared de peptidoglicano delgada, ¿no? Intercalada entre dos membranas. Esa es su clasificación más importante. También se clasifican algunos por su forma, ¿no? Espiroquetas, cocos, bacilos, y también la forma de respiración. Algunos pueden ser aerobios o anaerobios. Bueno, y a diferencia de los virus, la replicación de las bacterias sí es independiente del huésped. No necesitan exactamente de nuestra maquinaria para replicarse. También están luego los hongos. Los hongos son microorganismos eucariotas y van a tener una pared de quitina y una membrana de ergosterol. Esta sí es una característica específica en los hongos. Su pared celular es de quitina y la membrana es de ergosterol. Además, al replicarse, producen lo que son esporas o conidias. Y también pueden o están asociados más a infecciones superficiales o profundos, dependiendo, ¿no? Si es que profundas ya cuando se hace de forma sistémica. Algunos son oportunistas en inmunosupresión, como les decía. Algunos son oportunistas, causan enfermedad justo en estados de inmunosupresión del huésped, que los vamos a ver después ya en la clase. Y también tienen lo que es el dimorfismo térmico. El dimorfismo térmico de los hongos se basa en que van a hacer levaduras cuando estén a temperatura corporal, o tienen la forma de levadura a temperatura corporal y tienen la forma de hifas a temperatura ambiente. ¿Ya? Eso sobre los agentes patógenos. Luego vamos a seguir ya con un poco de los parásitos. Están aquí los ectoparásitos, que son insectos, bueno, insectos o arácnidos que se pegan a la piel, viven dentro de ella y producen la enfermedad tanto por acción propia o sino por acción de vectores. Y estos dos de aquí, que son parásitos, de división de parásitos, están los protozoos y también los helmintos, ¿no? En el caso de los protozoos vamos a tener que son eucariotas unicelulares y pueden tener replicación intracelular. Un ejemplo es el Plasmodium, o extracelular, un ejemplo sería la Trichomonas vaginalis, por ejemplo. Y también sus formas intestinales pueden ser trofosoditos móviles o quistes inmóviles. Ya. Y los helmintos es otra clasificación dentro de los parásitos. Estos son más bien los organismos multicelulares, porque acá vimos que los protozoos son unicelulares. Entonces los helmintos son multicelulares. Su huésped, o mejor dicho, con respecto a su ciclo vital, tienen su reproducción sexuada en el huésped definitivo y su reproducción asexuada en el huésped intermedio. En humanos pueden ser, por ejemplo, vamos a encontrar los gusanos adultos, como las Ascaris lumbricoides, algunos inmaduros, como Toxocara canis, o larvas asexuadas, como el Echinococcus granulosus. Y en inmunosuprimidos, el parásito que suele infectar es el Strongyloides stercoralis, ¿ya? Ese es en el caso de los parásitos. Bueno, de esto, chicos, todavía no se preocupen porque igual lo vamos a ir viendo conforme a la clase, ciertos bacterias, parásitos, hongos que tienen que saber. Pero eso es la información general de los patógenos, ¿no? Esta tabla suele venir en el examen, así que es importante que lo repasen. Es la división, ¿no? De lo que hemos estado viendo, ¿no? Infecciones de tipo extracelular e intracelular. Entonces, la división como se ve en la tabla es según primero el lugar donde van a infectar. Por ejemplo, en el espacio intersticial, no en sangre o linfa, en la parte extracelular, o si no, en las superficies epiteliales. ¿Ya? Entonces, en el espacio intersticial, sangre o linfa, los organismos que pueden infectar son virus, bacterias, protozoos,
hongos y lombrices. Y en el caso de la parte de las superficies epiteliales, los organismos que se han relacionado son Neisseria gonorrhoeae, algunas lombrices, el Mycoplasma, Streptococcus pneumoniae, el Vibrio cholerae, el Escherichia coli, el Candida albicans y el Helicobacter pylori, ¿no? Como ven, hay de todo acá, hay tanto bacterias, hay también parásitos, hay hongos, así que es importante que sepan de esto. Y bueno, acá ya en la última parte de la tabla en realidad definen cómo se da la respuesta según sea extracelular o intracelular. Cuando es extracelular, todo lo que ven acá es la respuesta humoral. Porque aquí estamos viendo, ay, ya, ya. Todo lo que ven aquí está de la parte extracelular es la respuesta humoral. ¿Ya? Y cuando sea intracelular, tienen que pensar en que la respuesta va a ser celular. Bueno, celular, justamente por eso, porque es intracelular, ¿no? En la respuesta humoral, por eso, de la parte de infecciones extracelulares, vamos a tener, si es que es en espacio intersticial, sangre, linfa, está el anticuerpos, están la activación del complemento, la fagocitosis y la neutralización, que también es una función de los anticuerpos. Luego, en las superficies epiteliales también están los anticuerpos, pero principalmente la inmunoglobulina A y los péptidos antimicrobianos. Ahora, vamos viendo la parte intracelular, tenemos que también la localización de la infección se divide si es que está en el citoplasma o es en vesículas. En el citoplasma, los organismos que van a infectar van a ser virus, clamidia, rickettsia, Listeria monocitogenes y algunos protozoos. Y la respuesta celular que se produce, como van a ver acá, es de los linfocitos T citotóxicos y de las células natural killer. Mientras que en la parte intracelular vesicular, los organismos son micobacterias, el Tifimurium, Leishmania, Listeria, Trypanosoma, la Legionella, el Biotococcus neoformans, Histoplasma y la Yersinia pestis. Y acá la respuesta que da la inmunidad es la activación de macrófagos. ¿Ya? De esta tabla sí les recomendaría que lo vuelvan a repasar porque puede venir. Ya. De ahí, siguiendo con la introducción, tenemos la transmisión y la diseminación de los microbios. Bueno, el equilibrio que se va a dar entre lo que es el microorganismo y el huésped está determinado por el tipo de relación que tengan. O sea, pueden tener, por ejemplo, una relación de colonización, como habíamos visto, o de comensalismo, ¿no? Que hay algunos patógenos que ya son parte de nuestra microflora. Entonces, el microorganismo vive y se multiplica en nosotros sin causar daño. Es una relación de comensalismo. Luego también puede ser el otro caso que genera las infecciones clínicas o latentes. Por ejemplo, si es que se limitara la respuesta inmune del huésped o empiece a debilitarse su respuesta inmune, ¿no? Se da lugar a una enfermedad. Y es aquí cuando hablamos tanto de huéspedes que pueden ser portadores o pueden como tal expresar la enfermedad, ¿no? Y también está la enfermedad infecciosa, que ya es como tal la expresión clínica de la infección, o sea, hace referencia a que ya se produjo una respuesta inflamatoria y por lo tanto se ha producido también los síntomas y signos y síntomas, ¿no? Es la expresión clínica, por eso la enfermedad infecciosa. Todo el conjunto de signos y síntomas que se han traducido por el daño del microorganismo en el cuerpo. Ahora, las barreras del huésped que van a haber ante la infección, ya lo hemos visto también en otras clases, está la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa, ¿no? En la respuesta inmune innata vamos a tener a la barrera cutáneo-mucosa, que es la primera línea de defensa, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, el epitelio de la piel, el tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal, ¿no? También estas barreras tienen características físico-químicas y producen péptidos antibióticos específicos, ¿no? Para poder contrarrestar como primera línea de defensa. También está la saliva, el moco cervical, el fluido prostático, que producen específicamente lisosimas y, bueno, algunos ácidos o enzimas, como esta que es el NAMLA, que es el N-acetilmuramil alanina deaminasa. ¿Ya? Que tienen capacidad antimicrobiana, ¿no? También están dentro de la respuesta inmune innata las células fagocitarias, por ejemplo, están los fagocitos, los neutrófilos, los neutrófilos que son polimorfonucleares, ¿no? Acá. Luego las células dendríticas, los monocitos y los macrófagos, específicamente, ¿no? Los macrófagos, células dendríticas y también linfocitos B, pero no son células fagocitarias. Macrófagos y células dendríticas son células presentadoras de antígeno.
se encargan también o tienen una respuesta que ayuda mucho luego a la programación de la respuesta adaptativa y también producen citocinas. Otras células también son, por ejemplo, los eosinófilos, los basófilos, los mastocitos y los linfocitos, que sobre todo se utilizan para células infectadas. O sea, estos de aquí no son como tal que matan al patógeno, sino matan a la célula que está infectada por el patógeno, ¿no? También están los factores solubles que colaboran en la respuesta inmunidad innata, las citocinas, factores de complemento, proteínas, defensinas, los PAMs y los DAMs, ¿no? Que son los patrones de reconocimiento de daño o de patógenos, ¿no? Y los PRR, ¿no? Junto con estos dos, los PRR junto con los PAMs o los DAMs van a generar una respuesta con liberación de citocinas inflamatorias. Y en la parte adaptativa están los linfocitos T y B, ¿no? Los linfocitos T y B sobre todo, la producción de anticuerpos por los linfocitos, por las células plasmáticas, las perforinas y también las citoquinas. Y bueno, como les comentaba, ¿no? A esto es lo que estaba en la anterior tabla, la inmunidad humoral, que tiene que ver con anticuerpos, con producción, activación del complemento, ¿no? Como lo que veíamos acá, fagocitosis, tiene que ver con las infecciones de tipo extracelular, mientras que la inmunidad celular, o sea, de macrófagos, de natural killer, no tiene que ver con las infecciones de tipo intracelular. Ya. Bueno, y la transmisión y la diseminación de los microbios como tal puede ser, por ejemplo, por las vías que existen, ¿no? Vías hemáticas, vías linfáticas, vías neurales, vía placentaria o fetal. Y también la expulsión de los microbios por el cuerpo puede ser por la descamación cutánea, puede ser por todos estornudos donde están ahí las micropartículas, ¿no? Las microgotículas. Puede ser por eliminación urinaria o heces, por insectos o vectores y también por la reinfección de un humano o animal, ¿no? Una infección de tipo zoonótica. Ya. De aquí, esa parte también es importante que lo repasen para su examen. Me acuerdo que había venido preguntas también de esto, tanto de la tinción como de las respuestas. Ya. Ya, aquí lo que vamos a ver es el mecanismo de enfermedad dependiente de los microorganismos, ¿no? Como primer punto está la adherencia del microorganismo a la superficie epitelial, lo que utiliza el microorganismo para poder adherirse básicamente. O sea, puede ser adhesinas, puede ser pili, puede ser los glucosaminoglucanos, puede ser proteínas de la cápside viral o lípidos, ¿no? Dependiendo del patógeno que sea. Luego de la adherencia se da la multiplicación tras la entrada. En el caso de los virus transcriben o traducen su material genético y las bacterias y los hongos utilizan las ciertas condiciones nutricionales para poder empezar a multiplicarse. Ya luego está la colonización y el escape de las células de defensa o innatas del huésped, que ya es cuando los microorganismos no son detectados por la respuesta inmune, la invaden, usan bueno, los elementos que tienen, ¿no? Los factores de virulencia, sus enzimas, por ejemplo, hemolicinas, una cápsula antifagocítica, ¿no? Luego sigue ya la invasión tisular y el daño celular. Por ejemplo, aquí hay algunos virus que, bueno, los virus específicamente el daño que hacen es un daño citopático directo, bacterias y hongos, depende del daño según el órgano que hayan invadido. Las exotoxinas inhiben la síntesis proteica y las endotoxinas liberan mediadores inflamatorios. Ya. Y finalmente la extensión, que ya es que el patógeno se ha establecido en el cuerpo, entonces puede diseminar por diferentes vías, ¿no? Como comentábamos, por el torrente sanguíneo, por la vía linfática, ¿no? Por contigüidad del espacio donde se encuentre, o también puede transmitirse a otros huéspedes. Ya, eso sobre el mecanismo de enfermedad, que varía también según el microorganismo en realidad, como hemos estado viendo las diferencias, y también están las técnicas especiales para el diagnóstico de los agentes infecciosos. ¿Ya? Aquí hay ciertas tinciones que se utilizan para ciertos patógenos o ciertos agentes. Entonces, por ejemplo, en la tinción hematoxilina eosina están los cuerpos de inclusión del citomegalovirus, están los herpes, los hongos, específicamente, por ejemplo, las cándida, protozoos, también están protozoos y todos los helmintos. Esos son los agentes para poder identificarlos, se utiliza la tinción hematoxilina y eosina. Luego está la tinción Gram, que es para las bacterias, como lo habíamos visto, ¿no? Según su pared
de peptidoglicano se define si es gram positivo o gram negativo. Luego está la tinción ácido alcohol resistente, ¿no? Que ya quizás lo habrán escuchado anteriormente. Se utiliza para las micobacterias, o sea, para el Mycobacterium tuberculosis. Para el TBC se utiliza esta tinción. Y también otras son las nocardias. Luego está la tinción Giemsa, que se utiliza para campylobacterias, leishmaniasis, parásitos, bueno, la malaria. El musicarmín para criptococos y bueno, otro tipo de técnicas, sondas de anticuerpos para virus y riquecias. El cultivo se puede en realidad cultivar cualquier patógeno, pero el tiempo en el que se hace es importante cuando el paciente está presentando una clínica que necesita atenderse, ¿no? Y también están las sondas de ADN, que de igual se puede hacer para virus, tanto para virus, para bacterias como para protozoos. Bueno, y esas son las respuestas inflamatorias que se van a producir también según el patógeno o en general los tipos de inflamación, que ya algunos lo han estado viendo según en la primera parte, que lo está viendo en la primera parte. Bueno, vamos a tener primero lo que es la inflamación supurativa o de polimorfonucleares, ¿no? Esa es un tipo de respuesta por daño tisular agudo. Seguro ya habrán visto, ¿no? Que para su parcial, ¿no? Que la respuesta aguda siempre es con polimorfonucleares y la respuesta crónica es con células mononucleares, como macrófagos, monocitos, linfocitos. En cambio, el agudo es con los neutrófilos, más específicamente. Entonces, la inflamación supurativa polimorfo es una reacción a un daño tisular tipo agudo. Por eso, acá va a haber aumento de permeabilidad vascular, infiltración de leucocitos, sobre todo lo que son los neutrófilos que terminan generando el pus. Esto lo vamos a ver en infecciones por coco gram positivo, cocos gram positivo y bacilos gram negativo. Y pueden ser, un ejemplo, microabscesos que se generan en un estado hasta de sepsis, ¿no? Ya. Luego tenemos la inflamación mononuclear o granulomatosa, que como ven acá es en procesos crónicos, como les comentaba. Y lo que se va a encontrar aquí es un infiltrado intersticial, o se describe como un infiltrado difuso con predominio mononuclear, monocitos, macrófagos son los que podemos encontrar. Y también se suele ver en patógenos que son difíciles de erradicar. Ya, por ejemplo, la inflamación granulomatosa lo vamos a ver en TBC eh, o que estimulan la respuesta de linfocitos T. ¿Ya? Y vamos a encontrar a veces también junto con el granuloma células epiteloides o células gigantes. Luego está otro tipo de inflamación, otros tipos de inflamación, la inflamación citopática o citoproliferativa, que ya lo habíamos mencionado, lo hacen está desencadenada por los virus dentro de las células, van a producir cuerpos de inclusión y también células gigantes multinucleadas. La necrosis, la necrosis celular que hay en este tipo de inflamación forma ampollas. La proliferación celular, compuesta de pocas células inflamatorias, forma o se suele ver como verrugas. Y luego también por un daño ya a largo plazo, ¿no? Se generan displasias que luego pueden evolucionar a neoplasias. En el caso de este tipo de inflamación es más por virus. La inflamación necrotizante luego es por microorganismos que secretan toxinas y que pueden generar, por ejemplo, la necrosis de tipo gangrenosa, que ya lo hemos visto también en las primeras clases. Bueno, y que se caracterizan por tener escasas células inflamatorias, una pérdida de tensión basofílica y la preservación de los contornos celulares. Y ya por último, la inflamación crónica o cicatrización es más como una vía final de las enfermedades en las que hay una cicatrización extensa en el tejido, hay fibrosis, ya no hay función celular, o sea, estas células ya no sirven, están llenas de tejido fibrótico. Ya. Por ejemplo, aquí está la coloración tricómica de Mason. Ese es el tipo de coloración que se utiliza aquí en un caso de cirrosis hepática, ¿no? Ya. Ese es un tipo de inflamación crónica con cicatrización. Bueno, y ahora sí, como tal, vamos a empezar a ver los patógenos. De aquí, los patógenos y con qué enfermedades se relacionan, ¿ya? Entonces, primero tenemos a las bacterias gram positivas. Vamos a tener a las infecciones estafilocócicas, está específicamente el Staphylococcus aureus, el que nos ponen en la teoría, ¿no? La forma de estos patógenos es que son cocos,
son inmóviles, son piógenos, o sea, pueden generar pus, y también están algunos agrupados en forma de racimo, ¿no? La patogenia en cuanto a sus características, vamos a ver que poseen proteínas de superficie por las que se pueden adherir a nuestra superficie epitelial, les permite la adherencia. Pueden también tener enzimas con las que degradan proteínas y receptores de superficie que también colabora con la unión a nuestra superficie. Entonces, receptores de superficie se unen a nuestras células endoteliales, por ejemplo. ¿Ya? Y el principal mecanismo son estos, las toxinas. De aquí esto es lo principal en realidad. Las toxinas siempre de las bacterias es lo que más es su característica principal. Entonces, dentro de la patogenia, ¿no? Entonces, acá las toxinas que tenemos en el Staphylococcus aureus, por ejemplo, está la toxina alfa, que va a crear poros en la membrana celular, la toxina beta, que también es llamada esfingomielinasa, ¿no? Es una enzima que va a degradar la esfingomielina. Luego está la delta, que es un péptido con actividad de tipo detergente, gamma y leucocidina, que lisan eritrocitos y también fagocitos, y la toxina exfoliativa. Entonces ahí tenemos 5 toxinas del Staphylococcus aureus, el alfa, beta, delta, gamma y leucocidina, y la toxina exfoliativa, ¿ya? Entonces, de aquí, la clínica que produce la infección por el Staphylococcus aureus va a ser la inflamación de tipo piógena. Lo que vemos acá, como ya habíamos dicho desde el inicio, es que son bacterias piógenas. Van a generar también destrucción local en otros órganos, en tejido de la piel, en los pulmones, en los huesos y en las válvulas cardíacas. Porque el Staphylococcus aureus vamos a ver que está muy relacionado con la endocarditis. También acá está la infección respiratoria, la osteomielitis en el caso de los huesos, y bueno, infecciones cutáneas de todo tipo que lo vamos a ver por aquí en un rato. Y bueno, síndromes de shock tóxico, que es lo que está de este lado. Entonces, de este lado está más de la clínica. El síndrome que puede causar el estafilococcus es el síndrome de Ritter o síndrome de la piel escaldada estafilocócica. Está producida específicamente por sus toxinas exfoliativas A y B y es frecuente en los niños que tienen infecciones estafilocócicas en la nariz, en la nasofaringe o si no también en la piel. O sea, el tejido que se invade es nasofaringe o piel y frecuente en niños. Lo que vamos a ver morfológicamente o en la clínica del niño van a ser exantemas, que son similares a las quemaduras, ampollas, necrólisis y un tipo de necrólisis que es la necrólisis epidérmica tóxica, ¿ya? Pero eso es lo que vemos en su clínica. Y estas son otras también manifestaciones cutáneas que producen la infección por Staphylococcus aureus, ¿ya? Está, por ejemplo, el impétigo, que es el tipo de infección que puede ser por estafilococos o también se ha relacionado con estreptococos, pero que se da específicamente en la epidermis superficial, ¿no? Y se puede ver de esa forma como está en la imagen. También está el anthrax, ¿no? Que es una supuración que sobre todo lo vamos a ver debajo de la fascia subcutánea profunda. Es importante que sepan dónde se produce, ¿no? Impétigo en el epidermis superficial, anthrax en la fascia subcutánea profunda. También está el forúnculo de Diebeso, que es una inflamación de tipo supurativa. Lo vamos a ver en la piel, en los folículos pilosos, en el tejido subcutáneo, pero es una inflamación de tipo supurativa de las que habíamos visto antes, es supurativa. La hidradenitis supurativa, que son abscesos crónicos en las axilas, la paroniquia, que son abscesos en el lecho unguial, o sea, aquí debajo de la uña, y panadizos, abscesos en la cara palmar de las yemas de los dedos. Ya, esas son manifestaciones más específicas que puede causar el Staphylococcus aureus, ¿no? Sobre todo, como ven, es relacionado a pus, ¿no? Casi todos aquí son abscesos. Hidradenitis supurativa en axilas, paroniquia en el lecho unguial y panadizos en la cara palmar de los dedos. Ya. Luego tenemos, ya que hemos visto las infecciones estafilocócicas, las infecciones estreptocócicas. Bueno, estos patógenos, seguimos en bacterias gram positivas, por si acaso estos patógenos también son cocos, pueden ser anaerobios facultativos o obligados y crecen en parejas o también en cadenas. La clasificación del estreptococo es importante, vamos a tener, porque según su clasificación tienen una clínica diferente, así que acá
esto es importante, en la clasificación tenemos los estreptococos beta hemolíticos, los estreptococos piógenes, que son también denominados los estreptococos del grupo A, y que van a causar los piógenes faringitis, la faringitis o la amigdalitis escarlatina, el impétigo, la fiebre reumática, shock de tipo tóxico y la glomerulonefritis. Estas afecciones se han relacionado. Y también está el Streptococcus agalactiae, que también es denominado Streptococcus del grupo B. Y vamos a tener que pueden producir coriomiolitis o meningitis en el recién nacido. Bueno, los alfa-hemolíticos son, dentro del grupo de los alfa-hemolíticos, el más importante es el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Que por su nombre, ¿no? Lo que produce es neumonía y también puede producir meningitis, pero en adultos. Miren, el Galactiae produce meningitis, pero en recién nacidos, y el Pneumoniae, meningitis en adultos. Y bueno, lo más importante es la neumonía, ¿no? Y está dentro de los estreptococos alfa hemolíticos. Luego, el Streptococcus viridans. Viridans pertenece a la flora oral normal, pero como dijimos, en casos en los que se rompe el equilibrio de simbiosis, pueden producir endocarditis. Y los Streptococcus mutans, que van a producir caries dental. A eso se relaciona, la caries dental. Esa es la clasificación. Ahora, con respecto a lo que es la patogenia, las toxinas que utilizan es la exotoxina pirógena, también relacionada, ¿no? Pirógena. La cápsula resistente, tiene una cápsula resistente a la fagocitosis, sobre todo el Streptococcus pneumoniae y el Streptococcus piógenes. Pueden tener enzimas como la neumolicina, el Streptococcus pneumoniae y el Streptococcus mutans, ya específicamente el mutans como dijimos, estaba relacionado a la caries dental, ¿ya? Y lo que produce, lo que hace, mejor dicho, en su patogenia es que metaboliza la sucrosa en ácido láctico, o sea, vuelve la sucrosa en ácido láctico. Y este ácido láctico va a desmineralizar el esmalte dentario y es por eso que el Staphylococcus mutans puede producir caries dental, el mutans. Ya, no se confundan ahí, o tengan bien claro cuáles son los nombres de cada uno, ¿no? De cada tipo. Bueno, y en la clínica se suelen relacionar las infecciones estreptocócicas con infecciones de tipo supurativas también. Pueden ser en piel, en orofaringe, en válvulas, en las válvulas cardíacas. Y también se habla del síndrome postestreptocócico o denominado también fiebre reumática, que lo van a ver también mucho después, y la glomerulonefritis, como les había comentado, o ya el eritema mucoso. En la morfología de su infección, lo que vamos a ver son infiltrados ricos en neutrófilos con destrucción mínima de los tejidos. Bueno, específicamente acá está la neumonía, ¿no? Porque es una afección importante dentro de las infecciones estreptocócicas. La neumonía, como dije, está dada por el Streptococcus pneumoniae y en su morfología específicamente lo que vamos a ver, o sea, dentro de las láminas patológicas, ¿no? En cuando se hace biopsia pulmonar, vamos a ver consolidación fibrinosupurada, exudado fibrinoleucocitario con polimorfonucleares, o sea, con neutrófilos, y los septos alveolares van a estar intactos. Bueno, la tinción gram, como son gram positivos, ¿no? Pintan gram positivo. Y estas también son algunas manifestaciones cutáneas específicas del Streptococcus, así como vimos del Staphylococcus. El Streptococcus lo vamos a relacionar con la erisipela, ya la erisipela que va a estar causada por la exotoxina del Streptococcus pyogenes y que además se manifiesta con edema cutáneo eritematoso, ¿no? Acá lo pueden ver en la imagen, edema cutáneo eritematoso, o sea, está rojo, hinchado. eh, y esta de aquí es lo que vamos a ver en la morfología. ¿Ya? En la morfología, o sea, en las biopsias, en el estudio de las láminas de la erisipela se ve inflamación neutrofílica, edematosa, en dermis y epidermis. Luego también tenemos, como les comentaba, ¿no? La amigdalitis escarlatina, la amigdalitis escarlatina también, que está generada también por el Streptococcus pyogenes, ¿no? Y se ve así, se ve con la amigdalitis y también en la parte cutánea se pueden ver estas manifestaciones cutáneas como eritemas o de forma punteada, ¿no? Tanto en tronco, en extremidades y en la cara. En tronco, en extremidades y en la cara puede haber, junto con la manifestación del exantema punteado, palidez perioral.
Y en la morfología lo vemos como inflamación aguda neutrofílica y la hiperkeratosis. Y luego ya está la faringitis estreptocócica. La faringitis estreptocócica puede mostrar edemas, abscesos punteados, así en las puntas, perdón, en las criptas amigdalinas, edemas y abscesos punteados. Y en la morfología se ve con edema, vasodilatación y otra vez la exudación neutrofílica. Entonces casi en todo, bueno, lo que hemos visto de morfología, los polimorfos nucleares siempre están presentes en estas infecciones, ¿no? Acá específicamente está mezclado con algunos fagocitos mononucleares en la faringitis. Ya. Siguiendo con las gram positivas, tenemos a Corynebacterium diphtheriae. Eso también puede preguntarse porque tiene una forma clínica muy característica. Acá ven estas placas, ¿no? Bueno, el Corynebacterium diphtheriae ya no es un coco, sino su forma es un bacilo y dentro de su patogenia produce lo que es la toxina AB, que bloquea la síntesis de proteínas en las células huésped y luego también destruye, ¿no? Esa es su toxina que utiliza el Corynebacterium diphtheriae. La transmisión de esta bacteria puede ser por aerosoles o por medio de la descamación cutánea. Y en la clínica puede presentarse casos asintomáticos o también puede haber lesiones cutáneas, puede haber faringitis, daño cardíaco, daño neural. La inmunización de esta bacteria es por medio del toxoide diftérico, que como tal defiende más que todo de llegar a un efecto letal de su toxina, ¿no? No evita su infección, su colonización, pero sí protege, su inmunización protege de los efectos letales que pueda tener la toxina. ¿No? Como lo ven aquí, es un bacilo. Bueno, en la morfología, las partes que va a invadir van a ser la mucosa de la nasofaringe, la orofaringe, la laringe y la tráquea. Y genera, ¿no? Lo que es la necrosis del epitelio, también genera exudado fibrino supurativo denso, que se va a ver como una membrana densa gris oscura. Bueno, en los tejidos subyacentes tenemos lo que es también por la misma infección, la infiltración de neutrófilos, congestión vascular, edema intersticial y la exudación de fibrina. Y puede generar ya de forma sistémica, ¿no? Hiperplasia en el vaso de ganglios linfáticos. Cambios grasos también en el miocardio y la polineuritis. Como pueden ver, afecta de forma sistémica, ¿no? Vaso, miocardio y también degeneración de vainas de mielina, axones. Bueno, pero lo que vamos a ver aquí en el Corynebacterium diphtheriae de forma clínica son estas placas blancas grisáceas, que suele ser muy característico de la infección por esta bacteria gram positiva, ¿bien? Las placas van blancas grisáceas, así como se ven aquí, muy cercano a la nasofaringe, que es donde invade justamente, y orofaringe. Ya estas fueron las bacterias gram positivas. Ahora vamos a ver las gram negativas. Aquí tenemos, por ejemplo, la Neisseria. La Neisseria es un diplococo aeróbico. Son diplococos aeróbicos que tienen forma de granos de café y crecen en medios bastante enriquecidos. Y la patogenia que utilizan es su adherencia a células epiteliales o su variación antigénica para poder eludir el sistema inmune. Vamos a tener dos tipos dentro de la Neisseria. Está la Neisseria meningitidis y la Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Por sus nombres ya sabrán más o menos cuál es la clínica que hace. En el caso de la Neisseria meningitidis tiene 13 serotipos y va a generar meningitis bacteriana en pacientes de 15 a 19 años. Coloniza la orofaringe y se propaga por vía respiratoria, sangre y luego incluso destruye el sistema de complemento. Puede generar cuadros graves en pacientes que tengan justamente que ya tengan la deficiencia de estas proteínas del sistema de complemento, pero lo que produce es la meningitis bacteriana. Y la Neisseria gonorrhoeae se ha relacionado con las enfermedades de transmisión sexual, específicamente en los hombres, la Neisseria gonorrhoeae produce uretritis, y en las mujeres puede ser asintomática o puede producir cervicitis, ¿ya? En hombres uretritis y en mujeres cervicitis. Bueno, y su forma de infección puede ser local, solamente va a afectar a mucosas, mucosa faríngea, mucosa urogenital, puede ser diseminada cuando afecta también, por ejemplo, huesos, artritis, pápulas hemorrágicas, pústulas, que es en pacientes que también tienen déficit de proteínas del complejo ataque membrana, lo que es parte del sistema de complemento. Y también puede tener una forma neonatal en la que genera ceguera y sepsis, ¿ya? En los recién nacidos, ¿ya? Esas, las formas de infección que puede tener Neisseria gonorrhoeae. Otra bacteria gram negativa es la Bordetella pertussis, que produce la denominada tosferina. La tosferina porque
suena como un león al momento de toser en la clínica, ¿no? Estos son cocobacil, estos son, la forma que tienen es cocobacilo y como ven aquí, en su clínica se describe como paroxismos de tos violenta con un estridor inspiratorio. Es una tos muy violenta que por eso se le ha denominado tosferina por Bordetella pertussis. En la patogenia, bueno, coloniza y invade el epitelio bronquial, invade también a los macrófagos, está regulando su virulencia por locus genéticos, ¿no? Cambia sus proteínas, activa transcripción de toxinas, de adhesinas y su exotoxina va a inactivar proteínas fijadoras y generar finalmente la parálisis ciliar. La parálisis ciliar que se necesita para poder botar el moco, ¿no? O la movilización del moco. Entonces genera parálisis ciliar y también bloqueo de la defensa de tipo pulmonar que está dada por los cilios dentro del tejido normal. Ya ese es en el caso de la Bordetella pertussis. Y en la morfología lo que vamos a ver, bueno, es la laringotraqueobronquitis. En los casos graves puede haber erosión de la mucosa, hiperemia, exudado mucopurulento. No hay afección alveolar, solo en sobreinfección. Y podemos ver en las láminas hipercelularidad y la hipertrofia folicular linfoide por la misma infección. Bueno, otra bacteria gram negativa es el Treponema pallidum. ¿Ya? El Treponema pallidum son bacterias gram negativas de forma de espiroquetas, ¿ya? Casi de las que mencionan aquí, son las únicas que tienen forma de espiroquetas, sí, son las únicas que tienen forma de espiroquetas, microaerófilas, y como ven acá, tiene una forma espiralada, ¿no? Su diseminación puede ser por medio de la vía linfática o la vía hematógena. Y vamos a ver que existen diferentes tipos. Está la sífilis congénita y la sífilis según estadios, primaria, secundaria y terciaria. La sífilis congénita va a transmitirse por vía transplacentaria. Ya puede ser el, puede manifestarse, bueno, como un aborto tardío o un mortinato, puede manifestarse en la infancia o durante la lactancia. En la infancia genera exantema, la osteocondritis, la periostitis y también la fibrosis hepática y pulmonar. Y durante la lactancia, la sífilis congénita puede generar queratitis intersticial, los dientes de Hutchinson, que estos sí son característicos, son dientes como en punta, así, ¿no? Como incisivos, ya los dientes de Hutchinson, y también está la sordera del octavo par. Eso es lo que vemos en la sífilis congénita. Luego tenemos, según los estadios, la sífilis primaria. La sífilis primaria se va a dar en las 3 primeras semanas después del contacto, ¿no? Con el patógeno, por eso las 3 semanas de la infección. Y lo que es más característico aquí es la aparición del chancro. El chancro es esta lesión que es eritematosa, que no, lo más peligroso es que no duele, por eso es que los pacientes suelen avanzar hasta la sífilis terciaria, que es una fase ya incluso de latencia, porque no duele, no hay una revisión higiénica, ¿no? de la parte genital. Entonces, es por eso que se suele pasar por esta fase en la que es más controlable. Por eso esta fase de la sífilis primaria sí se cura, que puede curarse tanto con o sin tratamiento 3 a 6 semanas después. Pero el chancro es la forma clínica más específica de este estadio. Ya es la lesión roja, aislada, firme, no dolorosa y elevada. Luego está la sífilis secundaria, que se manifiesta 2 a 10 semanas después del chancro, 2 a 10 semanas después de haber aparecido el chancro. Hay una proliferación de las espiroquetas, tanto en la piel, en tejido subcutáneo, y empiezan a aparecer otro tipo de lesiones. Estas lesiones que ven aquí son lesiones superficiales, también indoloras en la piel y en las mucosas, ¿no? Pero son mayor en cantidad, pero igual son indoloras, ¿no? Y ya finalmente en la sífilis terciaria se da 5 años después de latencia, 5 años después pueden haber algunas manifestaciones cardíacas, puede haber también la neurosífilis o quedarse en una forma benigna, ¿no? Pero sería la sífilis terciaria, acá está, ¿no? La neurosífilis, la ortitis y las gomas también. Ya, esto por si acaso es de su libro, también para que puedan revisar un poco. Bueno, y las infecciones por micobacterias, esto se ha separado de gram positivos, gram negativos, porque es importante también que conozcan la parte de las micobacterias.
ya que además son gram positivos, o sea, de lo que vimos primero, solo que los separan dentro de su teoría porque es una parte más grande para hablar de Mycobacterium tuberculosis. Ya, la forma que tienen las micobacterias es que son bacilos delgados aeróbicos, aeróbicos que son resistentes al ácido, ¿no? Por eso que la tinción que utilizan es el tinción ácido alcohol resistente, que ya lo habíamos visto anteriormente. Y son resistentes al ácido y requieren, por eso esa coloración especial, van a tener una cubierta que está compuesta de ácido micólico y el reservorio es el humano con la tuberculosis activa. ¿Ya? La patogenia depende mucho de la inmunidad celular, o sea, la respuesta de la resistencia que tenga la bacteria o la hipersensibilidad que tengamos contra los antígenos tuberculosos. Muchas veces se da también, la tuberculosis suele estar en muchas, en realidad se dice que está, en el caso del Perú, que es una enfermedad muy frecuente, se dice que todos están infectados, pero se manifiesta solo en aquellas personas que presentan hipersensibilidad, como menciona aquí, o tienen un estado ya de salud complicado, ¿no? Eh, por eso es que acá dice que depende mucho de la inmunidad celular. También está que dentro de su patogenia es muy característico, como les comentaba, la formación o la inflamación granulomatosa, de tipo granulomatosa, con células mononucleares y también de cavernas en los pulmones, que se puede ver en las radiografías. Ahora, los macrófagos son infectados por endocitosis y los bacilos empiezan a replicar en los fagosomas. Y ya que están replicándose en los fagosomas, nunca se forman los fagolisosomas, ¿no? Impide la formación de fagolisosomas. La respuesta inmune se da 3 semanas después se suele dar 3 semanas después de la infección de los linfocitos Th1. Y bueno, estos Th1 liberan interferón gamma, activa macrófagos y se estimula la producción de otras sustancias, el óxido nítrico, el factor de necrosis tumoral. Ya. Acá vamos a ver los 3 tipos de tuberculosis principal, pero hay otros tipos de tuberculosis menos frecuentes. La tuberculosis en realidad puede estar en cualquier órgano, por eso van a ver tuberculosis endobronquial, endotraqueal, laringia, tuberculosis aislada en un órgano, linfadenitis. Ya, acá este es importante. Dentro de la aislada en órgano, el mal de Pot es la tuberculosis en vértebras. En linfadenitis, una forma extrapulmonar la más frecuente, con la escrófula, en la región cervical se ve como una tumoración, se llama escrófula por tuberculosis. Luego está la tuberculosis intestinal también, que es por la contaminación en leche, bueno, en leche o dilución de material infeccioso expectorado. Ya, y esas son las principales, la TBC primaria, la TBC secundaria y la TBC miliar. La TBC primaria es aquella producida en una persona no expuesta y no sensibilizada anteriormente. Ya, se inicia en los pulmones y hay ciertos conceptos que se tienen que saber dentro de su patogenia también. Por ejemplo, lo primero que producen son los focos de Gone, los denominados focos de Gone, que son zonas de consolidación donde se implantan las micobacterias, ¿no? Focos de Gone, que suelen tener un centro de necrosis central porque, bueno, un centro de necrosis porque es lo que caracteriza la infección por TBC. Esos son los focos de Gone, zonas de consolidación de las micobacterias. Luego se forman complejos de Gone, que es cuando se caseifican, ¿ya? Cuando se caseifican el- los ganglios linfáticos junto con la lesión pulmonar, que son estos focos de Gone. Entonces, acá vemos calcificación en los ganglios linfáticos y la lesión pulmonar, que son los focos de Gone, ¿ya? Focos de Gone, esto, ¿ya? Y luego también tenemos el complejo de arranque, que incluye todo el complejo de Gone, o sea, la calcificación de los ganglios linfáticos, la lesión pulmonar y la fibrosis, con más fibrosis y más calcificación, ¿no? Eso es el complejo de arranque, cuando ya evoluciona sobre todo a fibrosis. Eso es lo que vemos en complejo de arranque. Estos 3 conceptos son importantes también dentro de la TBC primaria. Bueno, el 95% de la inmunidad puede controlar la infección en la mayoría de casos y puede haber también otros tipos de TBC primaria ya progresiva, ¿no? Sobre todo en personas que tienen, como les dije, un estado de salud debilitado, está, por ejemplo, que generen la neumonía bacteriana, que se ve como consolidación en las placas radiográficas en los lóbulos medio inferior, puede también presentar adenopatías ciliares o hasta un derrame pleural. Y en la histología lo que vemos, como les decía, genera siempre el tuberculosis, siempre relaciona con reacción inflamatoria granulomatosa, que puede producir tubérculos gaseosos o no, se ve como gasificado
creo que también lo vimos en la primera parte, ¿no? Que la infección por tuberculosis genera esta como forma de similar al queso, ¿no? Por la calcificación. Eso es lo que vemos, o es lo que se produce por la reacción de tipo granulomatosa. Y bueno, los granulomas gaseosos van a estar conformados por esto, y eso es importante. ¿Por qué está conformado un granuloma? Va a tener eh, en algunos casos o no, en realidad puede presentarse con la necrosis gaseosa en el centro, luego está el anillo de linfocitos, luego alrededor ya del el centro de necrosis, ¿no? Está, por ejemplo, células epiteloides y también células gigantes multinucleadas, pero de tipo Langhans, ¿ya? Eso es lo que está, lo que conforma un granuloma. Casi siempre necrosis gaseosa con su anillo de linfocitos y alrededor células epiteloides y células gigantes multinucleadas, de tipo Langhans. Ya, luego en la TBC primaria, aquí habíamos dicho de que se trataba de una infección en una persona no expuesta. Ahora en la secundaria vamos a tener que se da en un huésped que ha sido sensibilizado previamente. Se puede ver la infección en el vértice de los pulmones, desencadena una respuesta tisular más rápida. Hay cavitación, erosión en las vías aéreas y puede producir fiebre de bajo grado con sudoración nocturna. Esputo, que en un inicio puede ser purulento y luego la hemoptisis, o sea, también que boten sangre, ¿no? Eso es lo que vemos en la TBC secundaria. Bueno, y lo que se ve son focos de consolidación, color gris, blanco, amarillo, también con la misma clasificación y la fibrosis periférica. Y la TBC miliar, que es la forma más grave, se dice que ya cuando se llega a este estado ya es muerte porque puede manifestarse de forma sistémica. Como lo ven acá, sobre todo es esto, ¿no? TBC miliar sistémica es cuando hay una siembra de focos infecciosos de tuberculosis que se ha dado por el retorno venoso al corazón. Entonces vamos a ver tuberculosis en todos los órganos, que ha afectado muchos órganos, con lesiones similares a las del pulmón. Y bueno, la TBC miliar pulmonar, que se da a través de los vasos linfáticos, se ven lesiones microscópicas de menos de 2 milímetros con consolidación blanco-amarillenta, y que luego en la clínica se manifiesta como derrames pleurales, empiemas. Su empiema tuberculoso es característico también, es como un derrame, pero en vez de tener el líquido pleural, tiene pus, ¿no? Empiema tuberculoso, pleuritis también puede generar, y eso es lo que vemos en TBC miliar. Luego ya tenemos algunas bacterias anaeróbicas. Ya, a ver, tenemos algunas bacterias anaeróbicas ya para ir terminando con las bacterias. En las bacterias anaeróbicas que vamos a ver es que, por ejemplo, está que entran por la flora anaeróbica en sitios estériles o por el equilibrio alterado. Por ejemplo, está el Clostridium difficile, es una bacteria anaeróbica, que acá lo vamos a ver también, acá Clostridium difficile, ya que genera colitis pseudomembranosa. Y bueno, algunos anaerobios ambientales, por ejemplo, el tétanos, el botulismo o la gangrena gaseosa, ¿no? Que producen enfermedad, tétanos, botulismo y gangrena gaseosa. Bueno, lo que suelen producir las bacterias anaeróbicas son abscesos, como ven aquí, por bacterias anaerobias y aerobias facultativas. De las especies bacterianas se dice que 1,6 del tipo anaeróbico de 0,9 aeróbicas facultativas son las que producen abscesos. Suelen ser de la flora normal, que luego por desequilibrio se vuelven patógenas. Y los más comunes son las gram negativas, ya habíamos visto, ¿no? Algunas gram negativas que generan también ese tipo de abscesos, Bacteroides fragilis y también la Escherichia coli. En la morfología, la formación de abscesos se ve como pus descolorido maloliente, formado por microorganismos gram negativos, gram positivos y sobre todo vamos a ver neutrófilos en la patología. Bueno, en bacterias anaeróbicas tenemos el Clostridium. Sobre todo el Clostridium difficile es el más popular, el que genera colitis pseudomembranosa. Las toxinas que tiene es la A, que es la enterotoxina quimiotáctica, y la B, que es la citotoxina, que tiene efectos citopáticos. También está la Perfringens y Septicum, que genera celulitis y mionecrosis. Clostridium tetani, como mencionábamos, genera tétanos, ¿no? Y el factor de virulencia que utiliza es la tetanoplasmina, ya que va a hacer que empiece a contraerse en los músculos esqueléticos y por eso es que se genera las convulsiones, ¿no?
Luego también bloquea la liberación del ácido gamma aminobutírico de las motoneuronas, por eso tiene toda esta afección en la parte muscular, el Clostridium tetani. El Clostridium botulinum, que se utiliza también para el Clostridium botulinum se utiliza también para los tratamientos de Botox, ¿no? Por eso el nombre, y genera parálisis intensa de los músculos respiratorios y también de los músculos esqueléticos. Inhibe la liberación de los neurotransmisores ahí y entonces se paralizan. Y el Clostridium perfringens, que los factores de virulencia que tiene es la toxina alfa, degrada la membrana celular, produce necrosis y puede darse la infección por la ingestión de alimentos y degrada también proteínas como por sus colagenasas y la hialuronidasa, que son proteínas de la matriz extracelular. Ya. En las bacterias intracelulares obligadas, ya que es otra clasificación, intracelulares obligadas, por si acaso igual estas dos son gram negativas, estas dos que vamos a hablar son gram negativas, está la Clamidia trichomatis y la Rickettsia. En la Clamidia trichomatis tenemos que su presentación clínica depende mucho del serotipo del que estemos hablando. El serotipo D y K van a generar enfermedades urogenitales y también conjuntivitis. El serotipo L1, L2, L3, el linfogranuloma venerio, que es la presentación clínica más conocida en realidad, el linfogranuloma venerio por Clamidia trachomatis L1, L2, L3. El serotipo A, B y C genera infección ocular en los niños, que es denominado el tracoma. Y bueno, en la clínica se ven, acá como se ve, son pápulas pequeñas en la mucosa genital o en la piel. Y ya después de 2 a 6 semanas se presentan ganglios linfáticos hinchados dolorosos. La morfología que tiene el linfogranuloma también es de tipo granulomatoso, no por su nombre, granuloma, infección o respuesta granulomatosa y también neutrofílica, o sea, es un conjunto de mononucleares con polimorfonucleares que tienen inclusiones citoplasmáticas por clamidia en las células epiteliales. Ya, y en la riqueza es otra gran negativa, su patogenia es más que todo no por producir, no produce toxinas, sino que como tal infecta las células endoteliales de los vasos sanguíneos en el cerebro y también en el pulmón, y prolifera en el citoplasma y se extienden a otras células por la actina. En la morfología, los casos leves se presentan con exantema y algunas hemorragias, y en los casos graves ya tienen necrosis cutánea con gangrena distal, hemorragias también en cerebro, miocardio, por lo que infectan las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Ahora, la rickettsia tiene también algunas especies, rickettsia prowazaki, que genera el tifus epidérmico, y rickettsia typhi, que genera el tifus murino. En la microscopía vamos a ver los vasos, porque la riqueza sobre todo va a células endoteliales de vasos, esa es su zona, ¿no? de infección. Vasos, por eso vamos a ver vasos trombosados, infiltrado mononuclear, necrosis cutánea gangrenosa, y cuando se hable de casos graves con afectación del cerebro, nódulos tifoideos con proliferación de la microglía, linfocitos T y también macrófagos. Ahora que ya hemos visto todas las bacterias, vamos a ver las infecciones fúngicas o las micosis, también se llaman. Bueno, los hongos son eucariotas y van a crecer, tienen un crecimiento que puede ser por yemas, donde generan levaduras, o como extensiones filamentosas, hifas, donde se denominan mohos. Y como les comentaba, pueden tomar una forma dependiendo de la temperatura. Por eso hay algunos hongos, bueno, los hongos tienen esta característica de dimorfismo, ¿no? A temperatura corporal son levaduras y a temperatura ambiente son mohos, ¿ya? Temperatura corporal, levadura, temperatura ambiente, mohos. Vamos a ver tres infecciones fúngicas, las levaduras por la candidiasis, sobre todo referido a lo que es la Candida albicans, reside en piel, en boca, tracto gastrointestinal y vagina. No va a producir enfermedad en personas que sean inmunocompetentes, entonces esto quiere decir que es un hongo oportunista, ¿no? Es un hongo oportunista porque en los inmunocompetentes no produce enfermedad. ¿Ya? Luego, es una causa frecuente de infecciones fúngicas humanas que ingresan por vía hematógena y crecen en forma de levaduras, hasta puede formar hifas. La patogenia es que produce muchas adhesinas, tiene algunas enzimas invasivas, como el 9-aspartilproteinasa, y tiene la adenosina que degrada los neutrófilos. Y dentro de la respuesta inmune, si es que hay una respuesta de tipo innata, o mejor dicho, frente a una candidiasis mucocutánea, ¿no? Cuando hablamos de candidiasis mucocutánea, es porque ha habido una respuesta de tipo innata y con linfocitos T. Y si hablamos de una candidiasis sistémica, vamos a ver neutrófilos y fagocitos. Ya acá está en la morfología de las láminas, vemos levaduras, pseudohifas, hifas, y con la coloración PAS. Es la coloración que se utiliza para la Candida albicans, la coloración PAS.
Y también esta es su forma clínica, la candidiasis orofaringia, hace este signo de maggot en la lengua, ¿no? Como en estas láminas blanquecinas, ¿no? Maggot se llama, o Muget, por Candida albicans, genera candidiasis orofaringia. Luego está la criptococosis, que es una levadura encapsulada oportunista también, que produce meningoencefalitis. ¿Dónde lo vamos a encontrar o cómo se va a dar la infección? Ya que reside en suelos y también en heces de pájaros. Sobre todo están las heces de pájaros. Se va a infectar por vía inhalatoria y los factores de virulencia son su cápsula polisacária y la melanina. Sobre todo se ven como levaduras y en el pulmón pueden generar granulomas y en los inmunodeprimidos va a generar como pompas de jabón, se manifiestan como pompas de jabón, que así se van a ver, ¿no? Así en las láminas. O inmunocompetentes genera granulomas con macrófagos, linfocitos, células gigantes que ya habíamos visto que suele ser esa la composición de granuloma. Si no, las pompas de jabón, y eso es importante en inmunodeprimidos. Y que se puede dar la infección por heces de pájaros. Bueno, y la aspergilosis, que es otra infección fúngica por un hongo ubicuo también oportunista, puede producir alergia, sinusitis, neumonía y fungemia grave. La especie más frecuente es el Aspergillus fumigatus, del que se suele comentar es el Aspergillus fumigatus. La patogenia de las aspergilosis es porque se transmiten en el aire por su forma de conidias. Y los factores de virulencia en general son adhesinas, enzimas, toxinas, ¿no? La clínica es el aspergiloma, que se va a ver así como una encapsulación en las tomografías pulmonares. El aspergiloma es lo que produce y también puede haber crecimiento de hifas en las mismas cavidades pulmonares. Para su diagnóstico en patología, lo que se tiene que definir es así, ¿no? Específicamente así, un conglomerado de hifas micóticas septadas en un ángulo de 45 grados. Es así como se ha definido ya, ¿no? Para su diagnóstico. Conglomerado de hifas micóticas septadas en un ángulo de 45 grados. Esa es la aspergilosis. Luego vamos a terminar ya con las infecciones parasitarias. Bueno, de esto saberlo más específico, no preguntan el ciclo biológico por si acaso. Ahí lo ponen, pero no lo preguntan. Bueno, primero tenemos los protozoos. En el grupo de protozoos vamos a hablar de la malaria o del plasmodium. ¿Ya? El plasmodium, vamos a ver que, sobre todo por las especies de Plasmodium o su clasificación, hay diferente clínica, ¿no? En Plasmodium vivax, hay Plasmodium vivax, ya, vivax, ovale y malariae generan o son las formas leves, anemia leve, parasitemia baja, en raras ocasiones rotura del vaso, hasta síndrome nefrótico, ¿no? Pero la enfermedad más grave va a ser, o su forma más grave va a ser por medio del Plasmodium falciparum. Ya es la forma más grave, genera anemia grave, insuficiencia renal, síntomas cerebrales, edema pulmonar o incluso la muerte. Puede infectar hematíes en cualquier etapa de su maduración, por eso es que genera una anemia intensa. Y los hematíes empiezan a acumularse y ocasionan la isquemia también dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? Por una mala perfusión sanguínea. El Plasmodium falciparum, entonces, es el que tienen que tener en cuenta que es el más grave, ¿no? Luego está la leishmania. La leishmania o la leishmaniasis es una enfermedad inflamatoria, se da por infección en mucosas, piel o vísceras. Es transmitida por este insecto que se llama Gégenes, ¿ya? O leishmania. Y es endémica en Asia, en Latinoamérica y en África. Vamos a ver que también tienen forma de presentación según su especie. Vamos a hablar de leishmaniasis visceral cuando sea por una infección de Leishmania donovani o el Chagassi. ¿Ya? Generan hepatosplenomegalia, linfadenopatía, pancytopenia, fiebre. Leishmaniasis cutánea, cuando sea por Leishmania mayor, mexicana y brasilensis. ¿Qué va a generar? Bueno, se va a ver en la histología como reacciones granulomatosas, ¿no? La leishmaniasis mucocutánea por Leishmania brasilensis, que produce lesiones desfigurantes. Esta sí es la más grave. Bueno, la que se ve más, la leishmania mucocutánea, produce lesiones desfigurantes en la laringe, en la parte de septo nasal, en el ano, en la vulva. Y bueno, la leishmania cutánea difusa, que es poco común, por eso ya no se comenta sobre la especie relacionada. Pero estas aquí, ¿no? Estas sí tienen especies relacionadas. Ya. Esos fueron los protozoos, que son organismos unicelulares eucariotas. Y vamos a ver ahora dentro de los metazoos está el estrongiloidasis, el estrongiloides stercoralis, que es endémico en Sudamérica, en el sudeste asiático,
Y en los inmunocompetentes, o sea, los que tienen un buen estado de salud, genera mala absorción, diarrea, distensión abdominal. Pero en los inmunosuprimidos puede generar incluso hasta sepsis. La estrongiloideasis leve son larvas, las larvas llegan a las criptas duodenales, por eso es que se produce la mala absorción. Puede verse el infiltrado rico en eosinófilos en la lámina propia y edema de la mucosa. Y en la hiperinfección por el estrongiloides puede invadir ya hasta la submucosa y llegar a vasos linfáticos, vasos sanguíneos, ¿no? Pero es una forma más grave. Por eso que puede generar hasta sepsis. Bueno, dentro de las tenias tenemos ya estas tres, son tenias o cestos, tenia solium, Echinococcus granulosus y Trichinella spiralis. Tenia solium, esto es importante que diferencien cuando genera teniasis y cuando genera cisticercosis, ¿ya? La teniasis se da por la ingestión de la carne que tiene larvas enquistadas, ¿ya? Entonces las larvas se desarrollan como larvas adultas en el intestino y generan síntomas leves. Mientras que la cisticercosis, que es la que se relaciona incluso con la diseminación al cerebro, por eso a veces se denomina ya como neurocisticercosis, es por la ingestión de alimentos de agua contaminada. Entonces, teniasis es por la carne con la larva enquistada y la cisticercosis es por el alimento o agua contaminada con los huevos de la Taenia solium, ¿ya? Huevo, larva. Esa es la forma en la que se produce ambas presentaciones por el mismo Taenia solium, pero tiene dos formas de llamarlo, teniasis y cisticercosis, ¿ya? Entonces aquí los huevos en la cisticercosis se convierten en larvas y ya se diseminan hematógenamente. Los quistes que vamos a ver en la teniasis son ese tipo, ovoides, blancos y contienen el líquido quístico, ¿no? Acá dentro pues, se ve todo blanco, con el escólex imaginado y los ganchos de la tenia. El equinococcus granulosus, por otro lado, es también la infección es dada por la ingestión de alimentos o agua contaminados por sus huevos, van a invadir hígado, pulmones o hueso y requieren esto es importante, requieren dos huéspedes mamíferos, ¿ya? Los equinococcus granulosos, sobre todo, tienen este de aquí, el huésped definitivo son los perros, porque suele ser por el contacto con perros o este, con las heces de los perros, ¿no? Que por eso se puede ver acá que el reservorio occidental son los humanos. Entonces se alojan en los capilares y van a producir reacción inflamatoria mononuclear eosinofílica y la conformación del quiste, que es seguro lo que van a ver en su práctica cuando vean las infecciones parasitarias, acá está el quiste, va a ser estas tres capas, ¿ya? El quiste va a tener tres capas, una capa interna germinal, una capa nucleada y una capa externa no nucleada. Ya eso lo van a ver en su práctica también. Está rodeado por el infiltrado inflamatorio con fibroblastos, células gigantes mononucleares y eosinófilos. Bueno, y por último, Trichinella spiralis, que es un nemátodo que o la infección se da por la ingestión de larvas con carne poco cocinada. Acá también ingestión de larvas, así como veíamos en teniasis. Acá la distribución, su diseminación es hematógena, puede penetrar hasta las células musculares donde se ven así. Este es el músculo y la tricinella spiralis está así entre las células musculares como se ve ahí literalmente, ¿no? La larva intracelular. Y a estas células que se encuentran así enquistadas se les llama células nodrizas. La defensa por la que o la respuesta que se produce es por medio de los linfocitos Th2 y los mastocitos y en la clínica vamos a ver fiebre, mialgias, eosinofilia y edema periorbitario. En la morfología están las larvas, como les comentaba, enroscadas en las células musculares, ¿no? Rodeadas de una vacuola y también circundadas con vasos por los que están enriquecidos, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo, chicos.